Bueno, hoy quiero compartirte una palabra que la titulé Futuro y Esperanza. Realmente Dios nos da a nosotros un futuro y una esperanza. Y ese futuro y esa esperanza en Cristo es un futuro y es una esperanza gloriosa. ¿Por qué? Porque esta esperanza o este futuro nos lleva a vivir la vida que Él diseñó para nosotros. En Él nosotros tenemos una vida que está diseñada y por lo tanto ese diseño nos lleva a alcanzar la plenitud en Cristo. Para esto yo quiero pedirte, por favor, que me acompañes a la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28 al 39, y también te voy a invitar a que en tu casa puedas meditar en esta porción de la Escritura. Lo que esta escritura habla acerca de nosotros, porque esta escritura habla acerca de lo que Dios ya hizo en favor de nosotros, pero que nosotros lo tenemos que creer, nosotros lo tenemos que saber, creer, entender y vivir. Y la escritura cita así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la certeza que nosotros tenemos en toda la obra. Si tú analizas lo que está hablando esta porción de la Escritura, está hablando acerca de la obra consumada. Está hablando de todo aquello que se alcanzó en favor nuestro. Está hablando que no hay manera de que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios. El amor de Dios de parte de Él para nosotros, no hay nada ni nadie que lo pueda separar, que nos pueda apartar del amor de Dios, porque Dios nos ama y no importa cuál sea la situación que estemos nosotros pasando, el amor de Dios está siempre en favor de nosotros. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Esa es la posición que nosotros tenemos en Cristo. Esta porción también nos habla acerca de que nosotros existíamos, dice antes, existíamos en Cristo, pero aún así fuimos predestinados para estar en esta tierra, pero predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todo esto es lo que Cristo alcanzó en favor nuestro. Lo que da sentido a la vida del hombre no es su situación actual, sino lo que está llamado a ser. A eso se le llama esperanza. Lo que se espera. Y esta esperanza no está en lo que tú esperas acerca de tu vida, sino en lo que Dios espera y lo que Dios ya dijo acerca de ti. Por eso Romanos 8:28, lo acabamos de leer al 29, cita así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es importante que lo podamos entender, porque el amor de Dios
no tenemos tenemos una certeza de que el amor de Dios en nosotros, sea cual sea la situación, Dios nos ama. Pero aquí la Escritura dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Ahora es que cuando tú correspondes a ese amor que Dios tiene, eso ya no se trata de Él, ya no está en manos de Él, ahora está en manos de ti. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando tú entiendes el amor de Dios, correspondes al amor de Dios. Pero ese corresponder al amor de Dios también te hace entrar dentro del propósito, porque sabes que tú fuiste llamado a esta tierra por causa de un propósito, el propósito de Él. Dice, son llamados porque a los que antes conoció. ¿Por qué dice que antes conoció? ¿Dónde te conoció? Porque estábamos en Cristo. La Escritura dice que antes de estar en esta tierra estábamos en Cristo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Esta porción de la Escritura tiene una profundidad en cuanto a lo que está diciendo, porque está hablando de que nosotros pertenecemos a la eternidad y estamos aquí en esta tierra. Vinimos a esta tierra por causa de un propósito. Pero para poder entrar dentro de ese propósito, tenemos que conectarnos nuevamente con la eternidad, para que estemos siendo moldeados nuevamente a la imagen de su Hijo, para que al ser moldeados con la imagen de su Hijo, podamos ser efectivos en el cumplimiento del propósito eterno de Él. Y cuando dice aquí, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, porque aunque estábamos en la eternidad, pero no pertenecíamos a la familia de Dios. Y en esta tierra Él nos da la oportunidad de que nosotros nos conectemos, y no solamente a lo eterno, sino que podamos ser parte de la familia de Dios. Por eso dice, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y cuando hablamos de que hay un primogénito, se supone que hay más hermanos. Entonces la Escritura habla de que Él era el unigénito, porque no había otro como Él. Pero cuando Él nos da la oportunidad a nosotros de que participemos o seamos parte de la familia de Dios, Él se convierte en el primogénito de entre muchos hermanos. Quiere decir que nosotros ahora pertenecemos a la familia de Dios. Yo no sé si eso te alegre o te entristezca, ¿verdad? Pero yo creo que eso es un motivo de alegría, que Él nos da la oportunidad de que pertenezcamos a la familia de Dios. El reino de Dios está entre nosotros porque nuestro futuro comienza con Jesucristo. La simiente de Dios nos faculta para cumplir el propósito, como la semilla de mostaza que tiene el potencial para ser un árbol frondoso. Eso es lo que hace la simiente de Dios. Dios depositó la semilla de su Hijo en nosotros, para que esa semilla vaya teniendo una expresión en nuestro ser. Por eso es que la Escritura habla acerca de nosotros, que nosotros somos más que vencedores. Romanos 8:37 cita así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo puedes nombrar a alguien que es más que vencedor? ¿Cómo puedes hablar que alguien es más que vencedor? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una victoria asegurada. Pero cuando tú le dices a la persona, tú tienes una victoria asegurada, solo que no le hemos dicho o que la gente no llega no alcanza a entender que la única manera en la que nosotros tengamos una victoria asegurada es en Cristo. Fuera de Cristo nosotros no somos nada, pero en Cristo nosotros tenemos una victoria asegurada, porque aquel que está en Cristo se conecta al propósito, se conecta al diseño, se conecta a Dios y empieza a operar a niveles
más altos de pensamiento, a niveles espirituales, a niveles que somos guiados o en los cuales somos guiados por Dios. Por eso es que la Escritura habla de aquellos que están en Cristo, que son más que vencedores. Y eso es algo que tenemos que entender. Cada uno de nosotros fuimos diseñados para ser más que vencedores, o en otras palabras, a ser efectivos en esta tierra en cuanto al propósito y la asignación que Dios nos ha dado a cada uno. Cristo nos abrió al futuro en Dios para mostrar las posibilidades presentes. Romanos 8, 38 al 39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda apartar de ese amor que Dios tiene en nosotros. No hay nada, pero nada, lo que a ti se te ocurre, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios, ¿verdad? A veces decimos, es que mis padres no me aman, es que mi esposa no me ama, o es que mis hijos no me aman. Pero algo que te puedo asegurar es que del amor de Dios, el amor que Dios tiene por ti, nadie te puede apartar. Porque Dios nos abrió un futuro, Cristo nos abrió un futuro en Dios. Y tenemos la seguridad del amor de Dios. El futuro en Dios es que su amor por ti es eterno. Lo único que tienes que hacer es corresponder a ese amor. Lo único que nosotros tenemos que hacer es corresponder al amor que Dios tiene por nosotros. Pero cuando tú correspondes a ese amor, asimismo te estás amando a ti. Porque lo único que Dios quiere acerca de ti es el bien. Lo único que Dios quiere es que tú estés bien. El hombre con certeza de triunfo no vive instalado en un futuro que no cambia, sino que está en una actitud constante de cambios hacia el futuro. Nuestra vida, Dios constantemente nos pide que estemos renovando nuestro entendimiento. Dios no quiere estancarnos, ¿verdad?, en un nivel de pensamiento o de entendimiento, sino lo que Dios quiere es que nosotros constantemente estemos siendo renovados en el entendimiento, que constantemente estemos siendo renovados en lo que estamos haciendo, que no nos estanquemos en ningún momento de nuestra vida. La carta de los Romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, en la versión Palabra de Dios para Todos, cita así: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Dios nos introduce a una constante renovación en todos los aspectos de nuestra vida. Constantemente Dios está mostrándonos en la Escritura que haya una renovación en nuestro entendimiento, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, en todo lo que nosotros hacemos. Podemos ver dentro de la Escritura cómo en la vida de José, Dios lo llevó
en un constante renovar su entendimiento y posiblemente durante todo lo que él vivió tuvo muchas interrogantes acerca de lo que Dios le mostró, porque yo sé que usted conoce la historia y cuando usted lee acerca de José, que José tuvo un sueño y le contó ese sueño a su padre y a sus hermanos, donde dice que estaban atando gavillas en el campo y que todas las gavillas o todos los manojos de trigo se inclinaban hacia José. Uno de sus hermanos dijo: ¿acaso reinarás tú sobre nosotros? Cuando tú escuchas algo que dice Dios acerca de ti y dices, pues está bien, no, me gusta. Cuando escuchas algo que te gusta, dices, está bien, ¿no? Yo creo que José en ese momento dijo, pues está bien el sueño de Dios. Pero no le mostró que durante todo ese proceso él tenía que ir renovando su entendimiento. Él tenía que ir y estar firme en la meta, en el futuro y la esperanza que Dios le había dado. Que a pesar de que él estuvo en un hoyo, porque estuvo metido en un foso, dice, sus hermanos lo metieron en un foso, a pesar de que él fue vendido como esclavo, a pesar de que él estuvo en la cárcel, y para todo este proceso pasaron años de lo que él pasó, él pudo haber dicho, ¿y dónde está Dios en este momento? Como muchos de nosotros cuando nos pasa algo desagradable o algo que está fuera de nuestras manos, preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿No? Si Dios me dijo que Él me promete un futuro y una esperanza. Pero yo quiero que tú entiendas que en todas esas situaciones que tú has vivido, Dios ha estado ahí, Dios ha estado presente. ¿Sí? Pero tú también tienes que tenerlo presente a Él y tienes que entender que vas a pasar por procesos en tu vida. ¿Sí? Y todos esos procesos te van a ayudar a ser más fuerte, te van a ayudar a aclarar el entendimiento. Y cuando tú estés allá, donde Dios te dijo que ibas a estar, te vas a dar cuenta que era necesario que pasaras por todas esas cosas. Lo único que tiene que pasar en tu vida es que tienes que luchar y mantenerte íntegro para ver el cumplimiento del sueño que Dios puso en tu vida. Porque hay muchos que desertan en el proceso y no podemos desertar. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Génesis 50, 24 al 26 cita así: y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac, a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José todavía le dijo a sus hermanos, después de muerto, yo no me quiero quedar en esta tierra. Cuando ustedes salgan de Egipto, me van a llevar. Porque Dios dijo que Él nos iba a sacar de esta tierra. O sea, prácticamente les dijo, ustedes no se tienen que conformar aquí. No tienen que conformarse, porque en un principio cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, llegaron con todos los privilegios. Pero al final después de que José ya no vivió, todos esos privilegios se acabaron, terminaron siendo esclavos. Pero aún en ese proceso que ellos tuvieron, que fueron años de vivir como esclavos, José les dijo, nosotros no nos vamos a quedar aquí. Mis huesos, cuando Dios nos saque de aquí, quiero que aún mis huesos, ustedes se los lleven, porque yo tampoco me voy a quedar aquí, porque creo lo que Dios dijo acerca
de mí. José fue una persona que entendió lo que Dios dijo. Y aún así supo dar instrucciones para cuando él no estuviese. El hombre, con certeza de triunfo, reconoce a Dios, que a Dios no le interesa su pasado pecaminoso. A Dios no le interesa nada de tu pasado, le interesa a Dios, sino el futuro glorioso que Dios preparó para ti. ¿Sí? A Dios nada de tu pasado, nada que esté antes de Cristo, a Dios le interesa de ti. Porque Dios sabe que sin Cristo nosotros no somos nada. Por lo tanto, Dios no está recordando, ¿verdad? Ni está viendo todo lo que tú hiciste antes de Cristo. A Él no le interesa. Dios ha puesto su mirada en el futuro glorioso que Él preparó para ti. Por eso Romanos 8, 33 al 34 cita así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusarte, Lore? Nadie te puede acusar. ¿Sabes por qué? Porque el que te justificó a ti fue Dios. Y podrá venir a alguien que no conoce a Dios y acusarnos de que somos esto, somos lo otro, o fuimos esto o fuimos lo otro. Lo que fuiste antes de Cristo, porque cuando Cristo llegó a tu vida, ese ser, ese hombre murió. Entonces, ese ser ya ha sido juzgado y ya ha sido condenado. Por lo tanto, la nueva criatura o la nueva creación ahora en Cristo, que somos nosotros, no hay nadie que la pueda juzgar, porque Dios ya nos juzgó. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo murió, y aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Por ahí si quedara algo, ¿verdad? Que alguien dijera, no, pero es que, porque todavía en este ámbito terrenal, todavía nosotros erramos al blanco, ¿sí? Y dice que Él intercede por nosotros. Pero en cuanto a lo pasado, todo ha sido juzgado. En cuanto has errado al blanco o pecado, hay un abogado que intercede ante el Padre y dice, eso también yo lo pagué en la cruz. Esa es la obra de Cristo. Eso es lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Por eso la Escritura dice que abogado tenemos para con el Padre. El hombre, con certeza de triunfo, reconoce el doble aspecto del reino de Dios, que el reino está en nosotros y estará en nosotros. Está porque Cristo está en nuestra vida. El Rey está en nuestra vida, el Rey está con nosotros y estará para manifestar la totalidad de la gloria de Dios en el futuro. Porque en el futuro se va a mostrar la totalidad de la gloria de Dios. Ahora solamente se muestra en parte. Ahora expresamos en parte a Dios, no en una totalidad, pero expresamos a Dios en parte. Pero en el futuro será totalmente. El hombre con certeza de triunfo reconoce el reino de Dios, o en otras palabras, que Dios es el que gobierna, que Dios es el Rey. Muchos han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. La mayoría lo reconoce como Salvador. Pero cuando tú lo reconoces como Señor, le estás dando la honra, la gloria y le estás dando la autoridad para que Él gobierne tu vida. El Evangelio según San Mateo 8, versículo del 9 al 10 cita lo siguiente: porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Quién expresa estas palabras aquí? Yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero ¿quién es el que expresa estas palabras? A Jesús. El soldado, ¿verdad? El centurión. Un centurión era un soldado romano que estaba a cargo
de 100 soldados. ¿Sí? Y lo que él expresa es algo importante. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mis siervos haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, tanto entendimiento. Pero algo muy importante de este centurión es que él dijo, yo soy hombre bajo autoridad. Lo que él estaba diciendo, yo soy hombre que recibe órdenes. No le estaba diciendo, yo soy hombre que yo tengo a 100. O sea, sí dijo lo que ellos hacían. Pero lo que él estaba diciendo, yo soy un hombre que da el ejemplo, porque cuando mi superior me da una orden, la cumplo. Por lo tanto, los que están bajo mi mando o bajo mi autoridad hacen lo mismo. Si ese principio nosotros lo llevamos al hogar, que somos hombres o mujeres bajo autoridad, ¿bajo qué autoridad? Bajo la de Cristo. ¿Qué van a hacer nuestros hijos? Van a aprender a sujetarse a la autoridad correcta. ¿Sí? No a un autoritarismo, sino a la autoridad correcta, a la autoridad que viene de arriba, a la autoridad de Dios. En el reino, o el reino es estar bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios. Y cuando tú te sujetas a la autoridad de Dios, tú tienes autoridad, ¿verdad? Para cumplir tu propósito o cumplir el propósito eterno de Dios y la asignación que Él te ha dado. ¿Por qué? Porque eres una persona que está respaldada por una autoridad superior, por la de Dios, porque esa autoridad te respalda. El principio de la autoridad es un principio muy importante, por eso Jesús se maravilló. Para entrar en contexto, el soldado le pidió a Jesús que sanara a su siervo. La mayoría, tú analiza, la mayoría de las ocasiones a Jesús le dicen, Señor, ven a mi casa a orar, ¿sí? O Jesús dice, voy ahora. Y aquí el soldado dice, no vayas. ¿Para qué vas? Si solamente di la palabra y mi siervo va a ser sanado. Este centurión ni siquiera era religioso, porque cualquiera hubiera querido, Señor, ven, impón las manos, pon aceite, úngelo, pero él dijo, solamente di la palabra. O sea, solamente le estaba diciendo, solamente da la orden y mi siervo sanará. Por eso Jesús se maravilló y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y una fe en la palabra solamente, en declarar la palabra, no en que fuera y le pusiera aceite. El reino de Dios es estar bajo autoridad. Cuando yo me sujeto a la autoridad de Dios, todo lo demás se sujeta a mi autoridad. Eso es un principio muy importante que tenemos que aprender. En Cristo nosotros tenemos un futuro y una esperanza. ¿Sí? Un futuro y una esperanza. Y escucha lo que dice la Escritura, ya voy cerrando, pero escucha lo que dice la Escritura en el libro de Jeremías 29:11, que dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios trae a la vida de las personas, un futuro glorioso y una esperanza, pero todo es en Él. Recuerden, tenemos que quitar de nuestra vida toda la enseñanza religiosa que en algún momento se nos dio
¿verdad? Tenemos que renovar nuestro entendimiento y aprender a caminar en ese futuro y en esa esperanza a la cual Él nos ha llamado. Aunque estemos pasando por situaciones difíciles, esto no significa que Dios no esté al pendiente de nosotros. Dios está ahí, ¿sí? Y su grandeza se va a manifestar en nosotros. Cuando el profeta Jeremías le da esta palabra al pueblo de Israel, ¿sabes dónde estaba el pueblo de Israel? Esclavizado. Estaba esclavizado, estaba en Babilonia. Y Dios les manda a decir que Él tiene planes de bien y no de mal. Y que les va a dar un futuro y una esperanza. Imagínate, estaban esclavizados y estaban recibiendo esta palabra. ¿Cómo la recibiría alguien que está pasando por problemas esto? Ajá, ¿y dónde estás pues? O sea, porque nosotros todo lo queremos al momento. Pero ¿recuerdan a causa de qué el pueblo de Israel estaba esclavizado? ¿Sí recuerdan a causa de qué? De su rebeldía, de su desobediencia, porque se les había hablado tantas veces. Es más, si quieren vamos un poquito a la escritura. En Jeremías 29, desde el 4 en adelante, le podemos dar lectura. Más o menos, hace un momento, curiosamente en la alabanza lo leyó Jesse, ¿verdad? Vamos a leerlo desde el 1, dice así. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y a los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, jefes de Judá, de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Huemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, el rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y todos los lugares a donde hayan dispersado y los haré volver al lugar al cual los deporté, afirma el Señor. Y bueno, si tú lo quieres continuar leyendo, pero ellos estaban en el cautiverio, ellos estaban en una situación de esclavos, pero aún así la misma escritura cita que aún en la situación que ellos estaban y en el lugar que ellos estaban, donde no pertenecían, dice: no hablen mal ni maldigan ese lugar. Al contrario, el bienestar de ese lugar
o el bienestar de ustedes depende de ese lugar, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos quejamos de todo. Nos quejamos del gobierno, nos quejamos del mamá, de papá, de los hijos, o sea, de todos nos quejamos. Y muchas veces el bienestar del entorno donde estamos depende, o el bienestar nuestro depende del entorno donde nosotros estamos. Entonces tenemos que aprender algo, tenemos que aprender a que sí tenemos un futuro y una esperanza en Dios, pero no podemos estar quejándonos y hablando mal del entorno que nosotros tenemos. Al contrario, como hijos de Dios, como entendidos, tenemos que mostrar la grandeza del Dios que nosotros tenemos, porque en Él tenemos un futuro y una esperanza gloriosa, que va a tener una expresión a medida que nosotros nos alineemos a esa voluntad de nuestro Dios. Amén. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por lo que tú has hablado a nosotros. Y yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos conectarnos a esta verdad que tú nos das. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y como siempre, a los que nos ven a través de las redes sociales, compartan este mensaje para que más gente pueda ser edificada en esta verdad presente.